Mis padres me desheredaron para dárselo todo a mi hermano drogadicto porque él lo necesita más. La verdad es que nunca pensé que terminaría contando toda mi historia en un foro de internet, pero aquí estoy, a las 3 de la mañana, sin poder dormir, intentando procesar cada cosa que ha sucedido en mi vida. Quizá hacerlo público me ayude a cerrar un ciclo que ha sido demasiado difícil, o tal vez, en el fondo, solo busco un lugar anónimo donde desahogarme. No lo sé. Pero si alguien llega hasta el final de este relato, supongo que ya habrá valido la pena. Cuando pienso en mi familia, lo primero que me viene a la cabeza es una sensación amarga que jamás habría imaginado sentir. Porque hasta hace unos años, yo era el primero en defender a mis padres de todo. Me sentía orgulloso de ellos, orgulloso de lo que representábamos. Éramos, en apariencia, la típica familia de clase media alta con buenos valores y unida en cualquier circunstancia. Eso, al menos, era lo que yo creía y lo que me habían hecho creer durante la mayor parte de mi vida. Me llamo Andrés, tengo 28 años y aunque suene a autobombo, siempre me consideré un buen tipo. Desde niño fui extrovertido, con la sonrisa fácil y mucho sentido de la responsabilidad. No sé, supongo que tenía esa necesidad de que mis padres me vieran como un hijo ejemplar. Quizá porque mi hermano menor, Daniel, era todo lo contrario. Daniel llegó a la adolescencia con un carácter complicado, y antes de que me diera cuenta, ya estaba metido en el mundo de las drogas, las malas compañías y alguna que otra estafa menor para financiarse sus vicios. Yo, en cambio, encajaba con la definición de hijo bueno. Alguien que, con esfuerzo, sacó sus estudios adelante, se tituló en arquitectura y no tardó en encontrar un buen empleo. Incluso llegué a ahorrar para ayudar a mis padres a pagar algunas deudas que se habían acumulado en la casa. Mis padres, Luis y Marta, siempre fueron estrictos, muy a la antigua, como suele decirse. Pero, con el tiempo, esa rigidez desaparecía cuando se trataba de Daniel. En esa dinámica familiar había un doble rasero clarísimo. Conmigo eran muy exigentes. Quería salir a una fiesta el sábado y me pedían ver mis calificaciones. Quería comprarme un nuevo teléfono y me reclamaban sobre mis gastos. Pero si Daniel llegaba un día con el humo del cigarro o algo peor impregnado en la ropa, decían que era la vida de un adolescente rebelde y ya se le pasaría. Y así fue creciendo la brecha entre él y yo. Lo paradójico es que nunca sentí rencor hacia Daniel. Al contrario, por años hice todo lo que pude para apoyarlo. Hasta entré en un par de ocasiones, por mi cuenta, a ese tipo de reuniones de ayuda que dicen, acompaña a tu familiar en su proceso de rehabilitación. Yo lo acompañé en su primera rehabilitación, le di dinero, lo orienté cuando salió y parecía querer reencaminar su vida. Sin embargo, siempre tropezaba con la misma piedra: el consumo y la manipulación emocional de mis padres. El problema es que el drama familiar explotó definitivamente en una cena que, supuestamente, iba a ser de celebración. Recuerdo aquella noche con tanto detalle que siento escalofríos al pensar que en cuestión de minutos todo se fue al traste. Nos sentamos en el comedor, mi madre sirvió una sopa y mi padre me felicitó por un pequeño logro que yo había conseguido en el trabajo. Tenía planes de independizarme y abrir mi propio estudio. Estaba emocionado, de verdad. Quería contarles cómo mi novia, Clara, y yo estábamos ahorrando para la boda y para poner en marcha ese proyecto. Quería que, por primera vez en mucho tiempo, nos uniéramos alrededor de un propósito positivo. Pero, antes de que siquiera pudiera detallarles mis planes, mi padre carraspeó, se metió la mano al bolsillo y sacó una servilleta para secarse el sudor de la frente. Dio la impresión de estar muy nervioso, algo que nunca le había visto hacer. Luego mi madre se puso de pie, me miró muy seria y me soltó una noticia que me dejó helado. Habían decidido cambiar el testamento para que Daniel heredara todo. Concretamente, la casa familiar, algunos ahorros que yo pensaba que apenas existían porque, según yo, mis padres nunca habían tenido tanto dinero líquido, y también las posesiones que para mí tenían un valor sentimental muy grande, como un reloj antiguo de mi abuelo que yo había pensado que me correspondería por tradición. Si lo pienso racionalmente, quizá las propiedades materiales no eran el centro de mi dolor. Yo no soy avaro, nunca he sido alguien que ande detrás de la riqueza familiar, ni mucho menos. Lo que me rompió en ese momento fue la traición emocional, la falta total de reconocimiento. Todo lo que yo había hecho durante años: aportar dinero a la casa, cubrir facturas cuando mi hermano se gastaba el presupuesto en sus cosas, quedarme con mis padres cuando ellos estaban deprimidos por culpa de los escándalos de Daniel, todo se borró.
Ellos me dijeron, con una crudeza que nunca olvidaré, que Daniel lo necesitaba más para salir adelante y que, como yo tenía una carrera y un buen empleo, estaría bien por mi cuenta. Ese fue el punto de quiebre. No dije nada en la cena, apenas terminé mi sopa sin probar bocado real, y me levanté sintiendo que había un nudo en mi garganta, a punto de explotar. Mi padre intentó justificarse mencionando que era una decisión dolorosa, pero que lo hacían por el bien de Daniel. Mi madre me miraba con una mezcla de culpa y firmeza que me dolió aún más. Daniel, sentado a mi lado, con la mirada perdida, exhibía una media sonrisa de soberbia. Para él, todo aquello era un triunfo sobre mí, una jugada más de su eterna rivalidad fraterna que yo ni siquiera comprendía del todo. Cuando finalmente crucé la puerta para salir de la casa, sentí que me faltaba el aire. Esa noche lloré en el auto. Fue una mezcla de rabia, dolor y decepción. Me estacioné en una esquina oscura, saqué mi teléfono e intenté llamar a Clara, pero ni siquiera sabía cómo contarle algo así. ¿Cómo explicarle que mis padres, quienes siempre me hicieron creer que yo era su orgullo, acababan de cortarme de sus planes de vida, incluso después de todo mi apoyo? Me dolía el alma y me preguntaba por qué ellos no podían ver lo obvio, que Daniel no cambiaría tan fácilmente, que mi hermano solo los estaba utilizando y que, probablemente, la herencia se esfumaría en un abrir y cerrar de ojos. Clara se enteró al día siguiente. Me escuchó con calma, me abrazó y me dijo que tal vez debía hablarlo otra vez con mis padres e intentar hacerles ver la realidad. Eso intenté. Los llamé, pedí otra reunión, pero fue inútil. Me repitieron el mismo argumento, casi con las mismas palabras, con la misma frialdad disfrazada de compasión hacia Daniel. Él incluso se rió en mi cara cuando mis padres se ausentaron un momento a la cocina. Recuerdo que me dijo algo tipo: ahora tendrás que esforzarte aún más en el trabajo, hermanito. Yo tengo quien me mantenga. Esa soberbia proveniente de una persona que supuestamente estaba en fase de rehabilitación fue un puñal más. Estaba claro que mi familia no iba a cambiar de opinión. Fue entonces cuando tomé la decisión más dura que he tomado en mi vida: apartarme de ellos. No se trataba de desearles mal, ni mucho menos, sino de proteger mi cordura y mi dignidad. Dejé de aportar dinero para la casa, algo que hacía casi por costumbre desde los tiempos de la universidad. Dejé también de acudir a cada emergencia absurda de Daniel cuando se metía en problemas. Sentía que, aunque doliera, era necesario que ellos vieran las consecuencias de su decisión. Y en mi interior me repetía que quería centrarme en mi proyecto de estudio de arquitectura. Afortunadamente, la vida me sonrió en ese aspecto. Conseguí un inversor para mi idea, un hombre al que llamaremos Marcelo, que confió en mis diseños y en mi capacidad de gestión. Entre ambos logramos abrir un pequeño estudio y empezamos a tener algunos contratos. Tuve que sacrificar muchos fines de semana, muchas salidas con Clara, pero pronto vimos los frutos de ese esfuerzo. Recuerdo la primera vez que firmé un contrato importante. Sentí una mezcla de felicidad y de nostalgia. Quería llamar a mi padre para contárselo y que se sintiera orgulloso, pero entonces recordé la realidad. Bajé el teléfono con el corazón encogido. Meses después, cuando la empresa estaba despegando, recibí una llamada de mi madre en la madrugada. Mi padre había sufrido un infarto y estaba en el hospital. No me lo pensé. Agarré las llaves del carro, desperté a Clara y nos fuimos directo para allá. Soy así y siempre he creído que la familia es la familia, pese a todo. En la sala de urgencias, mi madre me miraba con los ojos llenos de lágrimas, mientras Daniel, irónicamente, no aparecía por ningún lado. Estaba, según supe más tarde, con sus amistades de siempre, posiblemente consumiendo algo. Lo que más me dolió, a pesar de la situación, fue que mi madre, en lugar de agradecerme por haber venido tan rápido, insistió en decirme que todo estaba bajo control gracias a que Daniel se haría cargo de los gastos médicos con la herencia. Ya en ese punto Daniel tenía poderes firmados. Fue un golpe raro, porque yo no buscaba reconocimiento, pero la forma de mencionarlo me hizo sentir que seguía siendo invisible para ellos, incluso en un momento crítico como ese. Mi padre se recuperó del infarto tras una intervención quirúrgica, y yo estuve ahí cada día, llevando comida a mi madre, hablando con los doctores, ayudando en lo que podía. Y sin embargo, la atmósfera era tensa. Mi padre estaba tan hundido en su propia negación que apenas me daba las gracias con un gesto de cabeza. Mi madre no dejaba de alabar a Daniel por haber llegado con el dinero para las medicinas. Lo terrible es que Daniel ni siquiera se presentó al hospital las primeras 48 horas,
alegando después que había tenido un problema inesperado. Imagino que ni mis padres conocían la verdadera razón de su ausencia o no querían saberla. Con el tiempo, mi padre fue dado de alta y regresó a casa, pero ese evento marcó la pauta de lo que vendría. Como Daniel tenía oficialmente el control de los bienes, mi padre y mi madre habían hecho toda la documentación legal para traspasarlo todo, de forma que, en teoría, Daniel figuraba como el nuevo dueño de la casa y de las cuentas. Empezó una espiral de gastos absurdos. Yo lo veía desde la distancia, me enteraba por terceras personas o por mi propia madre que, muy de vez en cuando, me enviaba algún mensaje intentando justificar a Daniel. Él puso la casa en venta al poco tiempo. Dijo que necesitaba liquidez para pagar sus deudas y mantener a mis padres. Yo no me enteré de los detalles exactos de cómo lo hizo, porque ya no vivía allí, pero resultó que vendió la casa a un precio muy por debajo del valor de mercado. Con ese dinero no solo pagó deudas, sino que empezó a rodearse de gente aún más turbia. Empezó a tener problemas con usureros y prestamistas. No tardó demasiado en desaparecer, directamente. Una noche se esfumó con la mayor parte de lo que quedaba de la venta de la casa. Se dice que se fue a vivir a algún piso desconocido con amigos de la infancia que también estaban metidos en el negocio de las drogas. Mientras tanto, mis padres quedaron en una situación financiera terrible. Habían perdido la casa, no tenían ahorros. Mis padres, que siempre se habían jactado de ser de clase media alta, pasaron en pocos meses a estar más cerca de la quiebra que de otra cosa. Varios conocidos y familiares se apartaron de ellos. Y no era de extrañar. Mucha gente se sintió engañada, pues descubrieron que mis padres habían estado encubriendo las fechorías de Daniel, incluso pequeñas estafas que él había cometido en empresas vecinas y negocios familiares. Yo, mientras tanto, vivía un debate interno intenso. Por un lado, sentía ganas de ayudar a mis padres, pero por otro lado, había un desgaste emocional tan grande que no soportaba la idea de pasar por lo mismo otra vez. Clara me decía que yo no debía cargar con problemas que no me correspondían, y mis amigos cercanos me repetían que mi energía y mis recursos debían ir a mi nuevo estudio y a mi plan de vida. Sin embargo, me carcomía la culpa y el amor filial que todavía sentía. Finalmente, hice lo que creí correcto. Ofrecí refugio temporal y asistencia emocional. Compré un pequeño departamento en el centro de la ciudad. No lo puse a mi nombre directamente, lo hice a través de la empresa, algo que no me enorgullece, pero que me sirvió para tener una salida en caso de que la situación se repitiera. Les permití a mis padres quedarse ahí con un alquiler simbólico, prácticamente inexistente, pero sin decírselo abiertamente. Fue como una especie de favor en la sombra. Prefería que ellos creyeran que vivían ahí por sus propios medios a que se sintieran humillados. Y aunque mi madre había perdido gran parte de su soberbia, mi padre todavía estaba demasiado orgulloso como para aceptar abiertamente mi ayuda. No obstante, cuando mi madre me pidió que les diera parte de mi negocio para que tuvieran algo estable, tuve que negarme. Fue durísimo. Mi madre rompió a llorar en el salón de aquel departamento modesto, diciéndome que me estaba comportando como un extraño. Pero yo había visto cómo mi hermano había arrasado con todo y no podía volver a exponerme. Aún así, sentí que me partía el corazón cuando me fui y la dejé llorando. Me repetía internamente que, por una vez en mi vida, debía protegerme a mí mismo y no convertirme en el sostén incondicional de quienes me habían dado la espalda. La verdad es que, a partir de ese momento, encontré cierto alivio. Mi estudio de arquitectura creció. Marcelo y yo cerramos varios proyectos importantes y tuve el privilegio de convertirme en uno de los arquitectos jóvenes más prometedores de la ciudad. Sonaba bonito y, de hecho, con la ayuda de Clara, incluso inauguramos una pequeña sala de exhibición donde mostrábamos maquetas de edificios sostenibles. Todo iba bien a nivel profesional, pero a nivel personal era como si cargara con un vacío imposible de llenar. Me sentía traicionado, sí, pero también culpable por no hacer más. En las fiestas de Navidad me limitaba a mandar algún mensaje a mis padres deseándoles lo mejor, sin ni siquiera tener claro si me lo agradecerían o no. No tardé en enterarme de que Daniel aparecía y desaparecía por el departamento de mis padres pidiéndoles dinero. Se notaba que estaba consumiendo cada vez cosas más fuertes, porque su aspecto desmejoraba a simple vista. Una vez salí del estudio tarde y lo vi sentado en la banqueta frente al edificio, con un aspecto aterrador, ojeras profundas, temblor en las manos y aspecto demacrado. No se atrevió a hablarme. Bajé la mirada, me metí en el coche y me fui.
Esa escena me persiguió por meses en mis sueños. Por más que una parte de mí le guardaba rencor, otra parte sentía lástima por él, viendo la persona en la que se había convertido. Con el paso de los años, sin que me diera mucha cuenta, fui reconstruyendo mi vida emocional. Clara y yo nos casamos, tuvimos una ceremonia pequeña con algunos amigos cercanos. Mis padres no quisieron asistir, alegando que no tenían ánimos ni medios. Mi padre, de hecho, no me dirigió la palabra durante meses después de enterarse de que me casé sin consultarlos. Yo no era capaz de entender por qué se ofendía, considerando la situación, pero así de contradictoria es la familia a veces. Aún así, sentí que mi herida iba cicatrizando. Entendí, por fin, que las personas no siempre cambian solo porque uno las ame, y que hay batallas que se luchan a solas y no se puede forzar a la gente a entender nuestros valores. Acepté, con mucha terapia de por medio, que no podía responsabilizarme de la redención de mi hermano ni de la salud financiera de mis padres. Se habían tomado decisiones muy claras, y yo solo podía intentar vivir de la mejor manera posible, manteniendo mi integridad. Entonces, un día cualquiera, todo dio un vuelco inesperado. Habían pasado varios años. Mi padre ya estaba muy delicado de salud, y mi madre, en consecuencia, también estaba bastante agotada. Yo intentaba llamarlos de vez en cuando, ver si necesitaban algo, pero la comunicación seguía siendo escasa y tensa. Fue en medio de esa rutina que recibí la llamada de un viejo abogado de la familia, al que mis padres habían consultado en el pasado por temas de seguros y otras formalidades. Este abogado, a quien llamaré el señor Martínez, me citó en un café del centro. Lo encontré sentado con un aspecto serio. No sabía qué esperar. Pensé que, tal vez, tendría que ver con alguna deuda pendiente de mis padres. Para mi sorpresa, me contó algo que me dejó perplejo. Mi padre, antes de morir, porque, sí, me enteré esa misma semana de que mi padre había fallecido en un hospital, solo, sin avisarme, había firmado un nuevo testamento en el que me dejaba toda su herencia, incluidas unas tierras y ahorros que yo ni siquiera sabía que existían. Era una herencia considerable, al parecer producto de un negocio de mi abuelo y de unas inversiones que se habían mantenido en secreto. Pero había un problema. El documento que contenía ese último testamento estaba legalmente invalidado, porque se había descubierto una falsificación de firmas, y todo apuntaba a que había sido Daniel quien la había falsificado para revertir esa decisión. Tuve que sentarme y pedirle un vaso de agua al camarero. No podía creer lo que estaba escuchando. El señor Martínez me explicó, con el ceño fruncido, que mi padre se había arrepentido de pasarle todo a Daniel y que, consciente de su error, quiso enmendarlo poco antes de morir. Sin embargo, Daniel se las ingenió para firmar en lugar de mi padre en algunos documentos, de modo que se anulara la modificación y prevaleciera el testamento anterior. Eso significaba que legalmente Daniel seguía siendo el heredero oficial, al menos en los papeles. Pero Daniel ya no estaba en condiciones de reclamar nada, porque también había muerto de sobredosis unas semanas antes que mi padre. Fue un golpe doble, mi padre muerto, mi hermano muerto, y yo sin haberme despedido de ninguno. Salí de aquel café sintiendo una confusión que no puedo describir con palabras. Ni siquiera había podido llorar la muerte de mi padre porque me enteré prácticamente al mismo tiempo que de este escándalo del testamento. Me sentía enfadado, triste, culpable, todo a la vez. Regresé a casa con Clara y mientras ella preparaba algo de cenar, me vi obligado a soltar todo lo que había ocurrido. Nos quedamos en silencio, tratando de procesarlo. Poco después, mientras intentaba poner en orden algunos papeles de mi padre, encontré una carta entre las pocas pertenencias que quedaban de Daniel en el departamento. Era una especie de nota manuscrita con trazos irregulares, como si la hubiera escrito en uno de sus momentos de lucidez. Decía algo así: no podía soportar tu perfección. Siempre fui el hijo problemático, y cada vez que te veía triunfar me odiaba a mí mismo. No supe qué hacer con mi vida. Siento haber destruido tanto. Ojalá pudiera volver atrás. Me dejó helado. Como si, al final, Daniel hubiera reconocido lo profundo de su resentimiento y a la vez hubiera sentido un arrepentimiento tan tardío que ya no pudo expresárselo a nadie. Con el tiempo, las piezas del rompecabezas se fueron encajando. Daniel había manipulado, había robado y había fingido ser quien no era para perpetuar una guerra fraterna que solo existía en su cabeza. Y mi padre, en su afán de proteger al hijo débil, terminó por distanciarnos y arruinarse. Pero al final, en ese último momento, en un acto de desesperación, quiso darle la vuelta a todo y dejarme a mí esa herencia que yo nunca pedí,
que nunca quise como un derecho, pero que en su lógica era la forma de reconocer mi apoyo a la familia. ¿Qué hice entonces? Tras hablar con el abogado, descubrí que la herencia no estaba tan perdida. Quedaba un hilo legal por el que yo podía pelear, demostrar la falsificación y posiblemente quedarme con todo de manera legítima, porque Daniel había muerto y la propiedad no había pasado a otra persona. Pero, tras pensarlo y darle vueltas durante noches enteras, me di cuenta de que no quería aquello. Me di cuenta de que mi verdadero valor no estaba en las tierras o el dinero, sino en la vida que ya había construido. En mi empresa, en mi relación con Clara, en mi capacidad de ayudar a la gente de la manera que yo consideraba justa. Así que decidí renunciar a la batalla legal. En vez de eso, doné la propiedad que sí pude rescatar, uno de los terrenos que habían quedado fuera de toda la maraña de documentos falsos, a una asociación que se dedica a rehabilitar a jóvenes con adicciones. Les propuse un proyecto de arquitectura para construir un pequeño centro de rehabilitación y la idea les pareció maravillosa. Quedamos en hacer algo simbólico. Querían llamarlo Daniel en honor a mi hermano. Y aunque al principio me costó aceptar la idea, porque todavía guardaba muchos resentimientos, finalmente me pareció un homenaje adecuado a la persona que, a pesar de todo, fue mi hermano y sufrió lo indecible en esa lucha interna. Y así llegué al día de hoy, a este momento en el que escribo, sin poder dormir, compartiendo mi historia con extraños en Internet. Supongo que todavía estoy procesando la muerte de mi padre, la muerte de mi hermano y todos los sucesos que se encadenaron para que la vida me pusiera donde estoy. Pero, si algo he aprendido, es que mi verdadera herencia es mi capacidad de hacer el bien, incluso cuando he sido ignorado o ninguneado por mi propia familia. Siento que ahora puedo vivir en paz conmigo mismo, sabiendo que hice lo correcto para mí y que, de alguna forma, también he contribuido a que otras personas no pasen por el mismo infierno que pasó Daniel. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si mis padres hubieran confiado en mi criterio desde el principio, o si Daniel hubiera encontrado ayuda profesional antes de que su adicción lo consumiera por completo. Probablemente habríamos tenido una familia distinta, una historia de superación más feliz, pero la realidad es la que es, y he llegado a la conclusión de que debo quedarme con las lecciones aprendidas. Sé que muchos pensarán que exagero o que, tal vez, cuento todo esto para buscar aprobación. Sin embargo, solo necesitaba sacarlo de mi pecho, compartirlo con alguien que no me conozca, que no me juzgue por el apellido ni por los errores de mi familia. Cada vez que releo este relato, me doy cuenta de lo alucinante que parece. Si no lo hubiera vivido en carne propia, pensaría que es demasiado retorcido para ser verdad, pero lo fue. Y aunque todavía me duela pensar en los últimos momentos de mi padre o en la soledad de mi hermano, prefiero creer que ambos, donde estén, por fin han encontrado un poco de paz. Hoy trabajo más motivado que nunca en mi empresa, y ese centro de rehabilitación que aún está en construcción se ha convertido en un proyecto que me llena el corazón. Quizá no pude salvar a mi hermano, pero tal vez otras personas se salven gracias a esta iniciativa. Eso, en última instancia, es lo que me mueve.